Amén. Hola, muy buenas tardes, Dios les bendiga. Les mandamos un saludo desde la estación de Radio Voz, la voz del Evangelio. Les damos los teléfonos de aquí de cabina, que son 593-29-128. Repito, 593-29-128. Y la página de la estación es www.radiovoz.com.mx, www.radiovoz.com.mx. Y la página de Facebook es www.facebook.com/radiovoz106.3. Amén. Mandamos un cordial saludo de parte del hermano Eduardo Cruz, que ahorita no se encuentra. Les da gracias por todos los que están orando y están intercediendo por su salud, y les mando un cordial saludo de parte del Espíritu Santo. Amén. Bueno, empezamos a transmitir un poquito acerca de lo que vamos a hablar, acerca del tema. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Bueno. Usted siga, no, pero sí se escucha. ¿Se escucha? Sí. Amén. Bueno, les damos, como venimos diciendo, un cordial saludo. Y el hermano Lalo manda saludar a la hermana Hermina de Pachuca, Hidalgo. Si nos está escuchando, un saludo de parte del hermano Lalo y primordialmente del Espíritu Santo. Amén. Oremos para dar inicio al tema que vamos a recibir de parte por medio de la palabra de Dios. Amén. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nos acercamos delante de tu presencia para que seas tú, Señor Jesús, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, que transmitas la palabra, Señor. Yo solamente soy un vaso, soy un ser humano, Señor, a disposición tuya, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que abras el entendimiento y el corazón de todo aquel que va a escuchar tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias por habernos permitido estar una vez más aquí delante de tu presencia y delante de tu audiencia, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des el entendimiento para que podamos comprender y poder atesorar tu palabra, Señor, que se va a dar en estos momentos, Padre. En el nombre de Jesús te honramos, te glorificamos y te exaltamos. Y pronunciamos, Señor, y depositamos tu nombre sobre todo principado y todo potestad y sobre todo gobierno, Padre. Declaramos que tú eres el gobernador, Señor, de todo lo que existe y todo lo que tú has hecho para existir, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, seguimos con el tema, hermanos, con el tema de los efectos del pecado. ¿Qué es un efecto y qué es el pecado? Bueno, dice que el pecado es una falta y es una infracción, que es una transgresión, es una corrupción que lleva una figura para ser un prófugo de la ley. El pecado es quebrantar una ley, es quebrantar un mandamiento, es desobedecer. Y vamos a entrar a la introducción en Proverbios 14:34. Dice en Proverbios 14:34 que dice que la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Amén. ¿Qué es lo que engrandece una nación? Es obedecer una ley y un mandamiento. Y la palabra de Dios dice que Dios constituyó todo gobierno aquí en la tierra, así en el cielo como en la tierra. Amén. Entonces lo que la engrandece a una nación es llevar un orden conforme Dios lo ha estipulado aquí en la tierra. Pero el pecado dice que es afrenta, es una vergüenza para las naciones, aún para un ser humano. Pero desafortunadamente para el ser humano ahorita un pecado parece que es engrandecerlo, parece que es de orgullo. Amén. Y podemos ver que todas esas afrentas afrentan a Dios, no a nosotros, sino afrentan a Dios, y aparte distorsionan el diario vivir del ser humano. Por eso el pecado es afrenta de una nación, es vergüenza para una nación. Entonces podemos ver que alrededor del mundo, alrededor de la tierra, en cada país, cada nación, podemos ver
todo lo que hace que afrente a una humanidad completamente. Amén. Ese es el pecado. Vamos al desarrollo en 1 de Reyes 17:1. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Por qué Elías dijo estas palabras? Porque él se había dado cuenta, y Dios más que nada se había dado cuenta, que el pueblo de Dios se había desviado del camino que le había trazado. Entonces al desviarse el pueblo empezó a desviarse, porque prácticamente nosotros nos regimos por medio de un gobernador o de un rey en ese tiempo, por medio de un rey. Entonces, cuando un rey o un gobernador se toma caminos diferentes a los que ha dicho Dios por medio de sus mandamientos y sus leyes, si un rey se tuerce, prácticamente el pueblo se va a desmoronar por causa de la corrupción, por causa de la desobediencia, por causa del pecado. Entonces, cuando Elías dice que por medio de su palabra no iba a llover, es porque Dios lo dijo, es porque Dios le causó molestia, ira, de que sabiendo que Dios es el que da todo lo bueno, y es el que nos instruye y nos dirige en nuestros caminos, y es para obedecerlo a Él. Entonces, si Dios ve al ser humano que se desvía de sus caminos y sus mandamientos y empieza a desobedecer, a Dios no le agrada eso. Entonces, por eso en ese tiempo Elías fue mandado para detener la lluvia, dicha por medio del Creador del cielo y de la tierra. Amén. Entonces, cuando vino eso, entonces yo creo que el ser humano en ese tiempo sufrió las consecuencias de su desobediencia, de no haber obedecido a Dios, de haberse apartado de Dios. Entonces podemos ver que cuando un gobernador o rey no reconoce a Dios, el pueblo tampoco lo va a reconocer. Entonces, cuando empieza a desobedecer a Dios, eso se llama anarquía. Es no seguir con los preceptos y mandamientos y leyes que los ha puesto Dios aquí en la tierra, porque no hay ser humano que pueda poner leyes justas, leyes que puedan gobernar al ser humano si no es por medio de Dios. Amén. ¿Qué es un efecto? Punto número 1. ¿Qué es un efecto? Es el resultado de la acción de una causa. Sinónimos: resultado. Dice que es un resultado, una consecuencia, una repercusión y un desenlace, y es un fruto. Entonces, el efecto es la acción de que el ser humano lleva a cabo cuando empieza a tomar acciones. Entonces, en cada acción, en cada movimiento en la vida que hace el ser humano, va a traer un resultado. Pero si es bueno, va a traer una consecuencia buena o resultado bueno, y va a repercutir en su diario vivir, y va a ser el desenlace de un futuro o de una vida cotidiana dentro de su estancia. Amén. Pero si es malo, podemos saber que cuando es malo trae consecuencias. Entonces va a ser un fruto malo. Vamos a ver Gálatas 6, 7 y 8. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, si el ser humano piensa que puede engañar al ser humano, el apóstol Pablo nos habla en Gálatas que no vamos a poder engañar a Dios. Prácticamente nos está diciendo: no te engañes, porque Dios todo lo mira, todo lo escucha. Entonces, si Dios todo lo mira y todo lo escucha, ¿usted cree que vamos a poder engañar a Dios? Por eso, cuando el ser humano se mofa o se engrandece o se enorgullece de tomar autoridad en una cosa mala, piensa que se está burlando del ser humano, pero no. Y piensa que se puede esconder aún de las autoridades terrenales, pero tampoco lo puede hacer, porque el que todo lo mira, el que rige todas esas leyes, el que rige esos mandamientos es Dios. Y no podemos burlarnos de Dios.
Por eso cuando dice, pues todo el hombre que sembra eso también segará, es porque con la vara que midamos vamos a ser medidos. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu, del espíritu. Amén. ¿Eso qué quiere decir cuando sembremos para la carne? Estamos sembrando en lo terrenal, nos estamos rigiendo bajo normas que desagradan a Dios y que hace que nosotros nos engañemos nosotros mismos. Entonces, si nosotros segamos para la carne, vamos a segar corrupción. Entonces la corrupción trae todo lo malo que hace que al ser humano le va a perjudicar en cualquier momento. Por eso cuando nosotros sembramos para el Espíritu, estamos sembrando en el terreno que es el reino de Dios, en lo espiritual, que es donde no hay injusticias, donde no hay calamidad, donde no hay corrupción. Entonces, si sembramos en el Espíritu para el reino de Dios, basado en los estatutos y mandamientos de Dios, es donde nosotros vamos a tener beneficios de parte de Dios. Amén. ¿Qué significa el pecado? Significa errar al blanco. Es una desviación de un curso recto, es una transgresión. Dice que también es cruzar o esquivar un límite. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, el ser humano puede darse cuenta que se equivoca por medio de un mandamiento de parte de Dios, por medio de una ley que ha sido estipulada en el cielo y en la tierra. Si no hubiera ley, yo creo que el ser humano no conociera qué fuera una transgresión. No hubiera ley, no supiera qué es pecado. Pero por causa de que el ser humano seguía transgiversando su estilo de vida, que quiere decir torciéndolo, dirigiéndose por sí mismo. Por eso Dios cuando le habló a Moisés y le dio las tablas del testimonio, es para que el ser humano se diera cuenta que todo lo que estaba haciendo y a donde se dirigía era haciendo el mal y haciendo el pecado. Por eso Dios mandó a Moisés, le habló y le dio las tablas del testimonio para que tuviéramos una línea, cómo caminar, unas leyes, cómo dirigirnos, que es para darle dirección a nuestro estilo de vida aquí en la tierra. Entonces, en eso se basa de que las leyes puedan señalar qué es lo que estamos haciendo mal. Amén. ¿Qué es iniquidad? ¿Sabían que la iniquidad hace que lo siga la injusticia y la maldad? Dice que la maldad nos puede llevar a gran escala, que significa un desorden en el significado de rechazar una ley o hacer caso omiso a Dios. Entonces, ¿qué es fomentar? Fomentar es favorecer de algún modo una acción que se desarrolle entre lo bueno y lo malo. Prácticamente ahorita lo que nosotros tenemos que fomentar es lo bueno, que es lo bueno, todos los mandamientos y los pensamientos y los buenos deseos del corazón de Dios. Porque nosotros en nuestro corazón ya existe la maldad. Ya no existe nada bueno en nuestros corazones. ¿Quién conocerá el corazón del ser humano sino solamente Dios? Entonces, ahorita lo que nosotros tenemos que fomentar es lo bueno, para que eso vaya escalando y vaya llegando a una estatura o puede decirse a una escala buena, para que el ser humano pueda dirigirse y pueda tener buenos resultados en su diario vivir, y para que nosotros podamos agradar a Dios. Porque nosotros hemos desagradado a Dios demasiado, que muchas veces ya no nos damos cuenta que estamos haciendo lo malo por causa de que hemos dejado de fomentar lo bueno en Dios. Por eso en Génesis, cuando Dios le dijo a Adán y Eva que no comieran del fruto de la ciencia del bien y del mal, era porque el mal iba a corromper al ser humano. Entonces, ahora lo que nos toca hacer es ir en busca de Dios.
por medio de su palabra, llenarnos del conocimiento de lo bueno, porque eso es lo bueno, para que nosotros podamos tener un diario vivir, un estilo de vida bueno y no malo. Amén. Bueno, sigamos. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, como podemos ver, cuando el apóstol Pablo le está hablando a los romanos, le está diciendo que no le glorificaron, o no le hemos glorificado a Dios como debe de ser, ni le hemos dado gracias a Dios como debemos de ser. Entonces, muchas veces cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, ¿cómo nos presentamos delante de Dios? ¿Con acciones de gracias o con acciones de rechazos por causa de las malas actitudes y de seguir fomentando lo malo en nuestros corazones? Entonces, nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios con acciones de gracia para glorificar a Dios. Y no como dicen Romanos, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios. Entonces eso quiere decir que Dios nos está diciendo, ¿por qué no me glorifican como su hacedor, como su creador o como su Dios? ¿Y por qué no me dan gracias? Entonces, muchas veces el ser humano se envanece, o sea, en sus propios razonamientos, y se vuelve necio. La necedad es no recibir consejos, ni guianza de parte de Dios. Entonces, para que no se nos entenebrezca más nuestro corazón, tenemos que buscar a Dios. Tenemos que quitar el efecto del pecado dentro de nuestro corazón, que es circuncidar el corazón del ser humano de todo lo malo. Eso quiere decir que cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador y lo confesamos como nuestro Rey, como nuestro Redentor, eso quiere decir que al momento Dios nos quita el efecto y la contaminación del corazón que muchas veces hicimos fuera del reino de Dios y sin conocer a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguimos. Los efectos del pecado también extravía al ser humano. Veamos Lucas 15, 11, 14. Dice así la palabra de Dios. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les partió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle su alimento. Podemos ver cuando el ser humano se extravía por el efecto del pecado, por el efecto de una desobediencia, el ser humano se desvía y le cambia el rumbo de vida y aún la estabilidad emocional que puede llevar en esta tierra. Cuando vemos aquí al hijo que le pidió todo a su padre, él vio sus beneficios, pero no escatimó y no pensó ni analizó lo que podía suceder más adelante. Porque cuando él dice más adelante, dice que él malgastó todo su dinero. Y más adelante también dice que andaba en desorden. Eso quiere decir que andaba en fiestas. Como en ese momento nosotros, en nuestro tiempo, podemos ver que si una persona se sale de su hogar y sale de la protección de sus padres sin consejo, sin una guianza, es porque se va se puede decir, malgastar su vida. Se va a los bares, se va a las fiestas, se va a los bailes y se va a malgastar. Muchas veces no es ni el dinero, muchas veces malgasta su salud. ¿Por qué? Porque se va desorientado. Dice que la desorientación es una equivocación que una persona que lleva un curso de vida perdido.
para llevar una vida de perdición, dedicación a una vida sin control. Entonces el efecto del pecado muchas veces nos va a perder y extraviar. Amén. Y sigamos más adelante. También cuando nosotros tomamos un lugar, un camino sin pensar qué dirección nos va a llevar a la perdición, y de la perdición a la muerte. Entonces, cuando Jesucristo vio que el ser humano se estaba perdiendo, Él decidió descender a la tierra. ¿Para qué? Para que le pudiera dar un curso de vida diferente al ser humano, que tuviera dirección y que pudiera encontrar una esperanza en su vida terrenal, y que no viviera sin una vida sin esperanza, porque vivir una vida sin esperanza es no esperar nada, no tener un camino, no podemos encontrar un lugar a donde ir o una dirección a donde llegar. Y por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos una esperanza, que es poder encontrar la salvación y morar y vivir en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a una pequeña pausa y regresamos para seguir con el estudio de los efectos del pecado que le afecta al ser humano. Amén. Amén.